Carlos Castillo Quintero, retratista de una identidad fragmentada, comentarios sobre su poemario Sin el azul del día. En una película de Lee Chang-dong, Burning, del año 2018, algunos personajes parecen naufragar en su intento de legitimizar sus fenomenologías psicoemocionales en un universo que anuncia el fin de la utopía humana. Esto de algún modo nos invita a entender la razón por la cual los poetas tarde o temprano terminan cantándole a Asteria, la diosa helénica de los oráculos telúricos. En el poemario Sin el azul del día de Carlos Castillo Quintero, la fuerza de los símbolos no está en el antropodecadentismo, sino en los dismosfirmos de la sensibilidad humana. Es verdad que la gran literatura, desde Teócrito de Siracusa hasta José Agustín Goytisolo, nos ha mostrado una visión peligrosamente oracular de las palabras. Pero esa misma literatura también nos ha mostrado la necesidad de una emancipación metadiscursiva como único recurso para develar los misterios más intrínsecos de nuestra antropología. Incluso en la obra de Anacreonte de Teos, vemos un intento por escrutar las taxonomías metalingüísticas de la antropocognición, y después de Anacreonte vendrían Mayakovsky y Gabriel Ferrater, Anne Sexton y Rilke, todos los que hicieron de la modernidad un gigantesco cementerio de orfandades metafísicas. Digamos que la poesía de nuestro tiempo ha sido en muchos casos una respuesta frente a la desintegración psicoemocional del hombre contemporáneo. En ocasiones esto se ha hecho con las anáforas de Teócrito o con las prosopopeyas de Telésila de Argos. A veces el lenguaje ha quedado tan desestructurado que el mismo poeta ha tenido que hacer uso de esas ruinas para transformarlos en un manifiesto de penumbras. Cuando esto ocurre, creo que es el caso del poemario Sin el azul del día de Carlos Castillo Quintero. Nos acercamos al poemario como si fuera un leprocomio. Entonces los poemas murmuran como si fueran leprosos extraviados en los pasillos de la incertidumbre. Hablaba antes de un manifiesto estético y el poemario Sin el azul del día lo logra internándonos en la intemperie del vacío. En este poemario las sombras se entran lentamente, es una desintegración ontológica que se apodera de la página, se introduce con sigilo para poder decir el poema es un puñado de cenizas. Esta desintegración podría ser la clave de lectura de este texto. Por un lado, la polifonía del lenguaje, que parece haber desarrollado un dominio sobre las fuerzas del caos, pero también una hibridación estética. En este poemario los fragmentos de la intemperie remiten a la inexpresabilidad de nuestro naufragio existencial. El significante dinamiza una sinergia narcoestética con el significado, porque sabe que a pesar del antropocentrismo de todo lenguaje, es la única manera de develar los misterios de la antropocognición. Poetizar es fornicar con las penumbras, decía María Betaeva, y son estos espejos resquebrajados en los que debe observarse el poeta, porque los espejos nunca mienten y son ellos, con complicidad de las palabras, los que atestiguan nuestra desintegración ontológica. En el poemario Sin el azul del día, el poeta es quien le da una patria a los espectros de la noche, pero también un nombre propio en la intemperie del vacío, quizás para reiterarnos que estas presencias solo son ángeles ensangrentados que se arrastran en el jardín de la memoria. El poeta Carlos Castillo nos dice: y si por un río secreto navegan desnudos los muertos, y un barquero ciego los guía, y como corresponde se queda con el cobre prensado que los deudos ponen en los ojos de aquellos navegantes, a ese río y a ese barquero habré de enviar el agua taciturna que amanece en mi rostro, la carroña, el canto maldito que insiste, y si es necesario me abriré una ventana en el pecho, para que salga lo que de sombra quede, lo que te dañe, lo que no te guste, la piel usada, el corazón y la palabra herida. Habré de condenar al fúnebre destierro con una bolsa de monedas de oro puro que gratifique el triste adiós, que desteje ese río y la incesante noche del ciego. Es esto lo que queda después de intimar con los espectros, y es precisamente este el lugar en donde los poetas colombianos tendrían que comenzar a deconstruir las estéticas dominantes. Si tienen el valor de hacerlo, lograrán crear un manifiesto poético construido con la orfandad metafísica del hombre contemporáneo. Lo que viene después de las sombras es de lo que nos habla el poemario Sin el azul del día, como una suerte de umbral a dimensiones oraculares. También nos habla de los años intimando con las cenizas de nuestros propios gritos, una característica llamativa en el panorama actual de la poesía colombiana,
donde la cornisa que separa a la luz de las tinieblas también conduce hacia el paraninfo de nuestra impermanencia. Un paraninfo que Carlos Castillo Quintero nos ayuda ahora a dar en este libro, recordándonos la relación entre los dioses del abismo y el país de las masacres. Al igual que la película Burning del año 2018, la conexión entre el autodescubrimiento y el desamparo es lo que más nos sorprende en el poemario Sin el azul del día. La manera en la que las palabras se convierten en sombras, radicalmente desnaturalizadas, y el poeta es quien deambula a través de ese limbo como un fantasma. Es alguien que camina por un paisaje en ruinas construido de ilusiones perdidas, pero donde esa misma despersonalización le permite acceder a los teratomorfismos de su quinta esencia. Todo esto puede interpretarse como una manera de conjurar la erraticidad de la modernidad, y nosotros los lectores, habitantes del leprocomio de la poesía, peregrinamos por esas páginas en busca de sus revelaciones. Hay una atmósfera de cenizas que envuelve este libro. En todos los poemas sentimos la asfixia de una encrucijada ontológica, momentáneamente iluminada por la inercia o el autoconocimiento. Vemos cómo a través de un equilibrio estético las palabras se convierten en talismanes. El poeta Carlos Castillo nos advierte: quizá otro deambule por el macramé pétreo de la casa y tropiece sin hilo, sin brújula, sin atreverse a consultar el mapa del silencio. Quizá también huya del espejo y se crea como yo único dueño de tu laberinto. Con el poemario Sin el azul del día, Carlos Castillo Quintero nos recuerda ese poder de la poesía para enunciar la antroposofía de las palabras. Nosotros nos asomamos al poema como a un concilio de penumbras. El mismo poeta nos muestra esas mutaciones anfibias de su clarividencia, recordándonos la frágil diferencia entre la luz y las tinieblas, que la poesía es un campo de cuervos donde se desangran nuestros sueños, movidos por los secretos más siniestros. Y sin embargo el poeta no cae en el discurso político, su asunto es desintegración de las pulsiones atravesada de visiones oraculares. Nada nos dice Carlos Castillo Quintero de las hipertensiones políticas de nuestro territorio, pero es evidente que sus poemas son mensajes encriptados de la crisis de nuestro tiempo. Como decían los formalistas rusos, la poesía tiene la rara capacidad de despersonalizar al lector, nos hace acceder a la temporalidad a través de un laberinto de palabras, devolviéndole a las sombras su peso primigenio. Con el poemario Sin el azul del día, Carlos Castillo Quintero invoca una pluralidad de espectros que han respondido a una hecatombe unánime. Se trata de contar la conexión de nuestra orfandad con la impermanencia, mostrar en carne propia los estragos de un psiquismo articulado en el hartazgo y en la obsesión por la eternidad, sin abstracciones teosóficas, sin oportunismos dialécticos, dos erraticidades que son muy comunes en la actual poesía colombiana. También nos recuerda este libro que la poesía es una desmitificación de las penumbras. Lo afirmamos nuevamente, cuando leemos el poemario Sin el azul del día de Carlos Castillo Quintero no se puede distinguir quién nos invita a la fragmentariedad de la memoria. No se sabe si es el poeta quien dibuja la palabra trazando una línea telúrica sobre la hoja en blanco, en un intento por develarnos el verdadero rostro de la inercia, o son acaso las palabras las que han ido necrosando las emociones del poeta en todos estos años. Sí, es un poco de lo uno y otro poco de lo otro. Lo que es seguro es que la poesía es una polifonía de desencuentros para Carlos Castillo Quintero. Él se ha arrojado a rasgar con todas sus fuerzas los velámenes de la noche. Y no es poco. Su observación es propia de videntes. La canalización de esas revelaciones le ha causado grandes epifanías. Desde su primer poemario se atestigua ese sortilegio en el que el poeta entiende que es una estafeta de las esfinges, pero un heraldo que debe abrirse paso a través de territorios de ceniza. Entender esto cuesta, creo que es allí cuando surge un poeta, cuando se concibe que el oficio será una fornicación con las más oscuras revelaciones, que la palabra es sortilegio pero también maleficio. Es decir, solo el verdadero poeta sabe que cada poema es una caída libre en un precipicio de criptofonías, pero esto es lo bello de caer. Allí está la poesía, es en la desintegración de nuestras propias certezas, donde llegamos a territorios insospechados. Carlos Castillo Quintero lo ha sabido siempre y es allí donde nace el deseo irrefrenable de copular con las palabras, porque ellas son esa vieja noche que nos conduce al horroroso espectáculo de nuestro propio autodescubrimiento. La poesía de Carlos Castillo es una exégesis de la incertidumbre. Tiene dos extremos, la irracionalidad del amor, el lodazal de la memoria, la argástula de la carne, y por el otro lado la racionalidad, el naufragio ontológico, el rostro de la noche. Su poesía es un breviario donde coexiste la armonía del desamparo y la desarmonía del autodescubrimiento.
Carlos Castillo escribe poesía para que advirtamos que somos ángeles que se desangran en los pasillos de la impermanencia. En fin, hoy celebramos la aparición de este poemario como un bestiario mutante que nos recuerda que la poesía, como la lepra, puede llenarnos la piel de escoriaciones. Esta erraticidad del lenguaje es la que nos convierte en estafetas de las sombras, o por lo menos en anatomistas compulsivos de la irrealidad. El poemario Sin el azul del día de Carlos Castillo nos revela que los poetas han comenzado a ser mensajeros de los mundos subterráneos, acaso nuevos alquimistas que se precipitan a edificar con sus propias ruinas altares remotos, templos donde pueden intercambiar amuletos por exilios, brazaletes por iluminaciones, fragmentos de irrealidad por retazos de oscuridad, todo ello como una ceremonia de autoinmolación. Así palpitan las palabras en este poemario, libro que ofrece una ruta para el exilio, libro que alza la voz para señalarnos la puerta que conduce a los brazos de la fiebre. No nos proporciona ninguna señal porque es su forma de reclamarnos el cuerpo espectral que hemos sido y que usa sus cicatrices para exorcizar el abismo, pero quedan las grietas, el hollín, el alfabeto embrujado que nos invita a reconocer nuestra propia erraticidad en la tempestad del destino. Los poemas de este poemario son gritos que se confabulan para mutar, para hacer un viaje al corazón de las tinieblas como única evidencia de nuestro peregrinaje por la historia del silencio. Los poemas de Carlos Castillo son tempestad que peregrina, escruta los huesos de la niebla y nos expone las máscaras que han sido construidas con dolor y fuego. Carlos Castillo crea en este poemario otra forma de acceder a la discontinuidad de la memoria, lejos de los espejismos. Nos entrega las hipérboles que convulsionan en nuestros naufragios, la arquitectura de los instantes, sin asemejarse al histrionismo que hemos inventado para reinventarnos. Es en los escombros del tiempo como otra víctima del silencio y de la soledad, en donde el pasado deja de ser una esfinge envuelta en llamas. En este poemario nos desintegramos sin pausas, sin límites, sin remordimientos. La autodestrucción es un juego más de las derrotas. El verbo no nos conduce hacia la enajenación. Las palabras desestructuran todas las certezas. En este poemario el orfismo no pretende ser parte de la revelación, no hay hibridaciones que marquen una distancia entre el poeta y su caída, sino un paisaje que se nutre de cenizas. El poemario, en lugar de la destrucción, propone el enfrentamiento con los fantasmas de la noche. En lugar de la ceremonia oracular, propone una liturgia de los símbolos. El poeta ejecuta su autoinmolación y sus hemorragias son solo piezas de un extenso rompecabezas que es la cosmovisión de los excomulgados. Piezas sueltas que están tiradas allí con la azarosa aleatoriedad con la que mutan los presagios. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.